Buenos días para todos. Agradecemos mucho la asistencia que tuvieron el día de hoy a nuestro live de actualización normativa tributaria. A partir de este momento ya se encuentra habilitado nuestro chat, así que pueden ir dejándonos sus preguntas. Hoy nos estarán acompañando durante toda la sesión el doctor Roberto Sarama, socio de Parque Randall Colombia, contador público, consultor tributario con más de 25 años de experiencia en entidades del sector público y privado. Fue socio y gerente general de Sarama y Asociados durante 13 años, exfuncionario de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, exfuncionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Dirección General de Presupuesto, exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores como jefe de División de Mercado y secretario general, exmiembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y del Consejo Permanente para la Revisión de Normas Contables, entre otros. También nos acompañará la doctora Esther Penagos Rincón, socia tributaria de NIC SP de Parque Randall Colombia, contadora pública y administradora de empresas con más de 20 años de experiencia en consultoría tributaria en entidades del sector público y privado. Especialista en contabilidad financiera internacional, certificada de reconocimiento internacional en presentación de información financiera por la organización ACA y ACA-U del Reino Unido. Normas internacionales de contabilidad del sector público, NIC SP y auditoría internacional NIAS por ACA. La doctora Esther cuenta con experiencia importante en materia tributaria, procesos de adopción, implementación y aplicación de las NIF, con énfasis en impuesto diferido, entre otros. Se ha desempeñado como docente universitaria y conferencista internacional. Nuevamente les agradecemos a todos por su asistencia. Recuerden que tienen el chat habilitado para sus preguntas y que serán, pues, y vamos a irlas respondiendo a medida que vaya avanzando la charla. Para no extenderme más, en este momento procederemos a dar la palabra a la doctora Esther. Entonces, un segundo, ya le activamos su cámara. Doctora Esther, ¿tienen inhabilitado el micrófono para que por favor lo actives? Perdón, un segundito. Listo, ya te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí, señora. Bueno, ¿y ven mi presentación? Sí. Bueno, les comentaba que muchas gracias por el acompañamiento, por este espacio, por sacar este tiempo. Sabemos que para estas épocas andamos todos corriendo en temas de cierres de año, en temas de asambleas, juntas directivas, informes, bueno, de toda naturaleza, preparación de declaraciones, en fin. Sin embargo, pues nos tomamos este tiempito para repasar algunos aspectos que son importantes, son relevantes y que deben ser tenidos en cuenta en las empresas, en algunos sectores con más énfasis que otros, pero es importante que todo se tenga en cuenta. Arrancamos nuestra presentación. Tenemos aquí al doctor Roberto Sarama, como ya bien Mónica lo presentó y hizo la presentación formal. Él nos va a contar en estos temas de modificaciones, decretos importantes de fin de año. Nos va a hacer la presentación y nos va a indicar y nos va a hacer algunas precisiones de algunos decretos y leyes que salieron al finalizar el año y que van a impactar en este año 2021 y siguientes. Entonces, sin más, vamos a mirar la presentación. La agenda, en el punto número 1, estaremos hablando muy brevemente, solamente como un recorderis del tema de declaración de renta y de plazos, lo que trajo el decreto 680 para el año grabable 2020. Miraremos algunos indicadores y datos de referencia, pues que a lo largo de la charla se tocarán, entonces aquí los mencionaremos como referencia. Miraremos la tarifa especial de retención, en lo que tiene que ver con los pagos relacionados con la cultura, la ley 2070, también de diciembre del 2020. En el punto número 4, las normas que benefician a pequeñas empresas emprendedoras, que es la ley 2069. Y finalizaremos con la ley 2068, también normas tributarias que favorecen al sector turismo, que ha sido muy golpeado, como ya todos sabemos, por efectos de la pandemia
y origen del COVID-19, que se sigue alargando y no se esperaba que se diera con tanto tiempo. Entonces arrancamos la declaración de renta de los plazos, decreto 1680, entonces los dejo en compañía del doctor Roberto Sarabia. Muy buenos días para todos. Vamos a dedicar un tiempo a actualizarnos un poco sobre estos decretos y analizar un poco su contenido. Si bien es cierto, el año pasado no hubo una reforma tributaria, pero sí existieron algunos decretos que van a tener aplicación este año y veremos si no son cambiados con la reforma tributaria que se está programando para esta fecha, y de todas formas es importante tenerlos como referencia a ver si se plantea algún cambio o no. También vamos a analizar las normas que cobijan o favorecen a algunos sectores, y que algunas normas que se emitieron con producto de la pandemia de COVID-19 y la declaratoria de emergencia sanitaria. Vamos a iniciar con las declaraciones de renta, con una visión general de lo que traen las declaraciones de renta y que contiene este decreto 1680 de diciembre del 2020. En primer lugar, vamos a mirar las declaraciones de renta de personas jurídicas. Es importante anotar las tarifas, cómo se van desenvolviendo. Hasta el año 2020, la tarifa fue del 32%. La tendencia es a disminuir. Este año tenemos fijo, será de 31%. El 2020 vamos a ver qué pasa con la reforma tributaria, pero en principio estaría en un 30% y de ahí en adelante permanecería en el 30%. Los sectores, las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera tienen una sobretasa hasta el año 2022 y se incrementa a esta tarifa normal 4 puntos adicionales para el año 2020, quedó en un 36%. Para este año se incrementa ya no 4 puntos, sino 3 puntos, y la tarifa pasa del 31 al 34 para estas entidades financieras. Para el 2020, si no cambia la reforma tributaria de esto, existirá también una sobretasa de 3 puntos y incrementando la tarifa del 30 quedaría un total de 33% como tributación general para las entidades del sector financiero. En el presente año, ¿qué pasa con los plazos? La primera cuota, que muchos la llamamos anticipo para los grandes contribuyentes, se dio entre el 9 y el 22 de febrero. Esta primera cuota trae algo que presentó discusiones y análisis, porque al final, en esta parte decía que cuando se vaya a efectuar el pago de esta primera cuota y el contribuyente ya haya elaborado su declaración de renta o ya tenga un bosquejo exacto de cómo sería su declaración de renta, y esa declaración arroja saldo a favor, podría el contribuyente no efectuar el pago de la primera cuota. Hasta ahí es lo que decía la norma. Bueno, posteriormente esta primera cuota de anticipo fue en febrero. El segundo pago y la declaración de renta para los grandes contribuyentes estará entre el 12 y el 23 de abril. Y la tercera cuota está entre el 9 y el 22 de junio. Ahora vamos a centrarnos en esta primera cuota o anticipo. Hubo situaciones que no contempló el decreto. Por ejemplo, y la más común fue que la declaración que yo proyecté no arrojaba saldo a favor.
Sin embargo, si yo calculo esa primera cuota o el anticipo tomando el impuesto del año anterior y le aplico el 20%, me daba más que lo que yo había proyectado, un valor mayor al que yo tenía proyectado. Entonces, le planteaban a las personas, ¿y yo qué hago? Si hago el anticipo tal como dice la norma, porque no tengo saldo a favor y solamente me dice que no haga el anticipo cuando no tengo saldo a favor, pero si lo hago me daría un mayor valor pagado en la declaración. Y ese mayor valor pagado en la declaración, ¿cómo lo recupero? Solicitándolo como un pago de lo no debido con un pago en Excel. No existe norma que defina esa situación, ni una norma que permita, de acuerdo con un pronunciamiento legal, decir esto era el camino. Pero lo que prácticamente se realizó fue que todo el mundo efectuó el pago de la primera cuota, pero nadie realizó un pago mayor que el impuesto que le debería tocar. Bueno, vamos a seguir con los grandes contribuyentes, pero en la sobretasa. Perdón. Bueno, ya. Aquí ya hubo un problema. ¿Están viendo la presentación? ¿Nos pueden confirmar, por favor? No, señora, en este momento solamente se ve el doctor Roberto. Ok, entonces ya un segundo ya la ponemos. ¿Ahí la ven? ¿Nos confirman cuando ya la vean, por favor? No, señora, todavía no. Perdón, un segundito. Excúsenos la... Excúsenos, se nos fue la señal, pero ya estamos tratando de restablecerla. No sé qué pasó. Mónica, ¿podrías poner la presentación? No la podemos ubicar, si es tan amable. Un segundo. Bueno, ya continuamos ahí. La presentación ya está montada. ¿Aló? Listo, la presentación ya se encuentra en pantalla, ya los escuchamos. Bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, si es tan amable.
Mónica. Bueno, ya que podemos seguir. ¿Se escucha un poquito extraño el micrófono? Bueno, sigamos, una vez superado este impasse técnico, sigamos. Estamos en la parte de los grandes contribuyentes y los plazos de los grandes contribuyentes. Adicionalmente... Perdón, qué pena, pero hay un eco. Qué pena. De pronto es el micrófono de Mónica. Excúsenos. Vamos a intentar, ¿no se escucha mejor ahora sí? Se escuchan doble, señora Esther. En este momento. Sí, señora. Bueno, voy a salir un momento, que pues va a salir y volvamos a entrar para ver si se mejora la señal. Mónica, permíteme compartir pantalla, a ver si ya podemos hacerlo acá. Ya se escucha un solo micrófono, ¿se escuchan bien? Ah, bueno, ¿y se ve algo en pantalla? No, en este momento estamos pendientes de que nos compartas tu pantalla para que todos podamos visualizar. Bueno, entonces permíteme, ya compartimos la pantalla. Cambiamos de computador. Excúsenos por la falla técnica. ¿Ahí ya ven pantalla? Sí, señora, ya todos visualizamos tu pantalla. Bueno, perfecto. Entonces, ubicamos. Y vamos acá en esta diapositiva. Bueno, siguiendo, y ya una vez superado esta falla técnica, siguiendo con la exposición, los grandes contribuyentes, que son instituciones financieras calificadas como grandes contribuyentes, están obligadas a efectuar la sobretasa. Esa sobretasa la pagan en 2 cuotas que van parejas a la segunda y tercera cuota general de pago. Entre la primera cuota entre el 12 y el 23 de abril y la segunda cuota entre el 9 y el 23 de junio. Ahora, las personas jurídicas diferentes a grandes contribuyentes deberán presentar su declaración de renta de acuerdo con los 2 últimos dígitos de su NIT entre el 12 de abril y el 7 de mayo, la primera cuota y la presentación de la declaración. Y la segunda cuota entre el 9 y el 23 de junio, o sea que el impuesto lo dividen entre 2 y lo pagan en 2 cuotas. Bueno, una vez terminados los plazos, vamos a mirar cuáles son los cambios más importantes que presenta el formulario de la declaración de renta para personas jurídicas, el F-110. Vamos a ver, básicamente, no todos los renglones, pero sí los renglones que más afectan la parte de los datos en la declaración de renta, porque inicialmente también se adicionan unos datos informativos. En la primera parte de ingresos hay 2 renglones o 2 conceptos importantes que se adicionan.
El primero, en el renglón 53 de la declaración, se refiere a los dividendos y participaciones grabadas por personas naturales sin residencia fiscal. Esos dividendos son obtenidos del año 2017 y siguientes. Esta parte, en el año 2019, porque ya existía y podían haber esta situación, se incluía en el renglón de las personas jurídicas. Ahora se separa estos dividendos los que obtienen las personas naturales sin residencia fiscal, que son personas jurídicas, y las que son personas naturales. El otro punto de ingresos, en el renglón 56, se incluye un renglón para registrar los dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversiones. Estos tienen una tarifa especial del 27% y este artículo fue modificado por la ley 2010 del 2016. Este dato también se deberá incluir y reportar en la conciliación fiscal, o sea, el anexo 110 del ERI renta líquida. Adicionalmente, en la parte izquierda del formulario se agregan dos renglones que no tenía la declaración anterior, que se refiere a datos sobre la CESAL y ESAL del régimen tributario especial. Estos dos renglones se refieren a las inversiones. El primero, el 68, son inversiones efectuadas durante el año, o sea que para efectos de obtener el valor neto o excedente del periodo, las CESAL pueden crear inversiones y disminuyen ese valor neto excedente. Esas inversiones efectuadas durante el año van a estar registradas en ese renglón 68. Y lo contrario, cuando las inversiones se crearon en años anteriores y las tomo para gastos del presente año, se registra ese valor en el renglón 69. Esto con el fin de que el valor neto o excedente del año gravable sea mucho más fácil de identificar para la administración tributaria. Otra parte del formulario se refiere a otros cambios o adiciones que se presentan, es en la sección de ganancias ocasionales. Se adicionan dos renglones. Uno, un renglón para establecer algunos beneficios que se van a considerar entonces como ganancia ocasional, unos beneficios que tuvieron los deudores del régimen de la ley 116, o sea, los acuerdos de reorganización empresarial, pero que con estos decretos de pandemia, el 560 y 772 del año pasado, obtuvieron algunas ventajas, algunos descuentos, algunas disminuciones, unas mermas de capital, se les disminuyeron intereses o multas. Esos valores, esas ventajas tributarias se deben incluir en este renglón 81. Pero adicionalmente, como cosa extraordinaria, para efectos de esta declaración únicamente, cuando las personas tienen ganancias ocasionales y también han tenido pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, se les permite disminuir esas ganancias ocasionales con las pérdidas acumuladas que venían de ejercicios anteriores. Esto solamente se va a dar por este año y se registra el valor de la utilización de esas pérdidas en este renglón 82. En la parte de liquidación del impuesto, ya casi al final, porque después de esto solamente cambia se adiciona un renglón más, hay dos renglones que también se adicionan. Esto es en la parte de liquidación del impuesto de renta. El primero se refiere a los dividendos y participaciones a la tarifa del 27%, que es nuevo,
que se refiere, esa tarifa se refiere a los dividendos que distribuyen entidades o sociedades que desarrollan proyectos de mega inversión, y la tarifa no es la tarifa normal, sino una tarifa del 27%. Y el renglón 90 se debe registrar aquí el impuesto, o sea, la aplicación de la tarifa, pero de los dividendos y participaciones grabadas al 32%. Estos son dividendos que se hubieran distribuido en el año, generados en el mismo año 2020 y distribuidos en el año 2020. Básicamente aquí serían entidades que tienen cierres trimestrales o cierres semestrales, pero debe efectuarse por separado. Por último, en este renglón, en este formulario, hay un renglón nuevo. Es el renglón 100 y se denomina crédito fiscal. Crédito fiscal, y se incluye en el artículo 256.1 del Estatuto Tributario. ¿A qué se refiere ese crédito fiscal o qué debemos registrar ahí si es que lo tenemos? Hay dos formas. Crédito fiscal es algo que el gobierno me ha dado para disminuir mi impuesto, pero me ha dado cumpliendo determinadas condiciones. La primera opción es las inversiones que realicen las micro, pequeñas y medianas empresas en proyectos calificados como investigación, desarrollo tecnológico o innovación, pero estos proyectos son definidos por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios. ¿Y cuál es el beneficio o el crédito fiscal que puede disminuir la tributación de las empresas? Equivale al 50% del valor de la inversión certificada. ¿Certificada por quién? Por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, y no puede ir más allá del impuesto de renta. Igual tratamiento se da a la remuneración por vinculación de personal con título de doctorado que realicen las MIPYMES, siempre y cuando también cumplan las condiciones y requisitos establecidos por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios. Este crédito fiscal corresponde al 50% de la remuneración dada a estas personas con doctorado, y deberá acreditarse o deberá presentarse cada año para que lo certifique el Consejo, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios. Estos son, en principio, los cambios que ha sufrido el formulario para personas jurídicas, el F10, y que vamos a tener en cuenta cuando hagamos la declaración. Ahora, por último, veamos las personas naturales. Las personas naturales, de todas formas, tienen un tratamiento especial en el sentido de que hay algunas personas que no están obligadas a presentar declaración de renta. Esto, hasta ahora, corresponde a los asalariados cuyos ingresos laborales sean menores en un 80% del total de ingresos, y a personas naturales residentes en el país que no sean responsables del IVA. Si son responsables del IVA, ya en principio se consideran que deben declarar el impuesto de renta. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir tanto los asalariados y las personas naturales para no ser declarantes del impuesto de renta? Esto tengámoslo en cuenta porque esto es uno de los proyectos del gobierno para modificar, porque esta reforma tributaria que viene, pues se avecina como una de las más impopulares, pero por lo que hemos oído, se va a poner a muchísima más gente a tributar, o sea que los ingresos brutos
para no ser declarante ya no van a ser 1.400, podrán ser 1.000, podrán ser 900, no sé cuánto sea lo que se está proponiendo. Adicionalmente, pues esta es una parte que va a incluir esa reforma tributaria, o se dice que va a incluir adicionalmente a la parte del IVA y a la parte de del gravar las pensiones, que es como las tres cosas que hasta ahora se han mencionado. Pero en esta parte, siguiendo los no declarantes para el año 2020, deben tener ingresos brutos menores a 1.400 OBT, si ya es poquito, o sea que en el año deben haber ganado menos de 49.850.000, teniendo en cuenta la OBT del 2020. Y el patrimonio bruto, o sea, el patrimonio total, el valor total del activo sin disminuir sus deudas, debe ser inferior a 4.500 VTs, que el año 2020 representa 160.232.000 pesos. Ahora, no solamente los ingresos brutos del año son factores para ser declarante, también las compras o consumos que se hagan con tarjetas de crédito no pueden exceder esos 49.850.000, y esto sí lo hemos hablado en muchas ocasiones. Puede pasarse muy fácilmente cuando se adquieren electrodomésticos, o cuando se presenta o se presta la tarjeta de crédito a amigos o familiares para adquirir bienes, y se pasa fácilmente de esos 49.850.000. Pero más complicado aún que esto, que las compras y consumos a través de tarjetas de crédito, es el acumulado de las consignaciones en el año, más cualquier depósito que se haya creado, CDT, sumados los dos, no pueden exceder los 1.400 VTs. Esto quiere decir que si yo tengo consignaciones en el año superiores a 49.850.000, tengo que declarar. Muchas veces la DIAN ha mandado persuasivos diciéndole a las personas: usted tuvo consignaciones mayores a 49 millones de pesos, y la persona no tenía ni idea de que tenía que declarar, iba a tener que hacerlo, porque para la DIAN es muy fácil establecer esto, porque los bancos le reportan cuáles son los débitos, o sea, cuáles son las consignaciones de las diferentes personas en el año. Entonces, este es otro factor que hay que tener en cuenta para no ser declarante. Las personas naturales, ¿cuándo tienen que declarar? Vamos a mirarlo de manera general. Aquí está en esta presentación, que de todas formas todos ustedes lo van a tener, pero va desde el 10 de agosto hasta el 20 de octubre. Ahora hay que tener en cuenta que se modificó frente al año pasado. Empieza con el 0,1 y 0,99, entonces hay que tener en cuenta muy bien cuándo le va a tocar a cada uno de las personas, naturales. Bueno, hasta ahí vemos los plazos frente a la declaración de renta. Vamos a mirar muy generalmente cuáles son algunos indicadores que hay que tener en cuenta para este año, o para el año pasado en las declaraciones de renta que vamos a hacer, y para este año en las nuevas obligaciones que se presentan. La VT es 35.607 para el año pasado, y en este año quedó en 36.308. El salario mínimo, porque también es base para determinar las obligaciones, en el año 2020 fue 877.803, y el año 2021 908.526. El auxilio de transporte, para algunos casos que podría sumarse, en el año 2020 fue 102.854, y en el
2021, 106.454. Un aspecto a tener en cuenta es que la renta presuntiva en el año 2020 fue del 5% y este año será 0. No sé si eso se mantenga, probablemente sí, porque de esto sí no ha hablado ninguna posibilidad de incrementar la renta presuntiva, que esto es un gran beneficio que se les hizo a las personas que tienen grandes propiedades en Colombia. La inflación en el año 2020 fue de 1.61 y la TRM en el año pasado, a diciembre 31 del 2020 fue 3.432.50 y en el 2019 había sido 3.277.14. Otro punto que también es importante tenerlo en cuenta es la posibilidad de reajustar los activos fijos en la declaración de renta. Para el año 2019 fue 3.36, pero para las declaraciones que vamos a hacer del año 2020 podemos reajustar los activos fijos en el 3.90. Bueno, sigamos con el tercer punto, que es la tarifa especial de retención en la fuente. Es importante tenerlo en cuenta porque cambia la tarifa de honorarios y comisiones, básicamente, que es el 11 o el 10, y va a cambiar al 4%. Pero ¿para quiénes va a cambiar? Solo para actividades relacionadas con la cultura. Vamos de todas formas, a dar un repaso para tener una idea. Creo que no es necesario grabárselo, pero sí tener una idea para posteriormente consultar cuáles son esas actividades relacionadas con la cultura, en las cuales si yo pago honorarios no le voy a hacer la retención del 10%, sino del 4%. Si le pago una comisión relacionada con eso también, o la prestación de un servicio, pero en este caso pues sería un servicio en el que prime el factor profesional, porque si es un servicio normal, pues casi que es el mismo si es declarante, la misma tarifa. Bueno, ¿cuáles son esos conceptos de manera general? Estos dos, el primero es la producción de copias a partir de grabaciones originales. Básicamente es un pintor o una persona que puede hacer copias de originales. No sería honorario lo que le pagamos, sí es honorario lo que le pagamos, pero la retención es del 4%, y lo mismo pasa si yo le encargo la fabricación de instrumentos musicales. En total son 27 actividades las que están relacionadas para tener una tarifa del 4% en los honorarios, comisiones que se liquiden. Los otros conceptos son edición de libros, pero también están la edición de periódicos, revistas y publicaciones, la producción de películas y videos en programas comerciales de televisión, y también la postproducción, no solamente la producción, sino la postproducción. La distribución de películas cinematográficas, de videos, programas y anuncios comerciales, y la exhibición de esas películas cinematográficas. La grabación de sonido y edición de sonido, personas que se dedican a esta actividad y que son necesarias para muchas de estas actuaciones. Ya no se le dará el 11 o el 10%. Lo mismo para la programación y transmisión de servicios de radiodifusión y la programación y transmisión de
Doctor Roberto, esta última parte de la explicación no la escuchamos. No sé si tienes alguna dificultad con tu micrófono. Un segundo, por favor, a todos. Mil excusas. Vamos a mirar si volvemos a retomar la comunicación con nuestros expositores. Agradecemos a todos su paciencia. En unos minuticos ya retomamos con ustedes. Mil disculpas. ¿Ya estamos conectados? Sí, señor, ya los escuchamos. Excelente. Nos perdimos la última explicación que nos diste en la última diapositiva que estabas presentando. Esta última, si ya se oyó o no se oyó. No, señor, esa no tuvimos la oportunidad de escuchar. Los pagos, bueno, aquí en esta diapositiva se mostraban las actividades de la 13 a la 27, que básicamente se refieren a actividades de diseño, de fotografía, de enseñanza de cultura, de creación literaria, teatral, de creación de medios audiovisuales y artes plásticas, actividades teatrales, espectáculos musicales en vivo, pero no solamente los musicales, cualquier espectáculo en vivo, actividades de biblioteca, actividades de funcionamiento de museos, de jardines botánicos, zoológicos y actividades de parques de recreación. O sea que cualquier honorario de personas especializadas que tengan que ver con este tipo de actuaciones o espectáculos que tienen que ver con la cultura, no vamos a hacerle retención del 10 o el 11%, sino
es del 4%. Hasta aquí veíamos que es la parte de la retención en la fuente especial. Vamos a iniciar los beneficios a empresas emprendedoras que se dieron mediante la emisión de la Ley 2069 de diciembre 20, por medio de la cual el gobierno trata de impulsar el emprendimiento en Colombia. Vamos a ver 7 beneficios especiales y el punto 8 que básicamente nos dice que los medios de prueba virtuales que se tienen en cuenta, que la DIANA ha tenido en cuenta para efectos de la pandemia, se van a mantener permanentemente. Bueno, de estos beneficios vamos a desarrollar con especial cuidado una situación del punto 2, que es la causal de disolución y las pérdidas y negocio en marcha. Pero vamos con el primero. El primero se refiere al impuesto de registro. El artículo 3 de la Ley 2069 dice que las asambleas departamentales y por iniciativa de los gobernadores pueden disminuir las tarifas del impuesto de registro para las actuaciones de negocios jurídicos. Esto en las oficinas de registro de instrumentos públicos y en la Cámara de Comercio. Y adicionalmente, en este artículo se habla que para las microempresas definidas por el decreto 957 del 2019, aún se podrán fijar unas tarifas menores a las comunes para todo el mundo. Pero para esto tenemos que tener en cuenta que las microempresas definidas en este decreto 957 del 2019 son aquellas sociedades o aquellas empresas, no sociedades, cuyos ingresos por actividad ordinaria anual sea inferior o igual a 32.982 VTs. Esto para el año pasado, con la VT del año pasado, es 1.174.604.000. Para el año 2021 es un poco más, es 1.197.728.000. Adicionalmente, en este artículo se dice que a las microempresas, o a estas que acabamos de decir, que son empresas pequeñas, no se les podrá adicionar ninguna sobretasa ni recargo cuando se establezca el impuesto de registro. Este es una posibilidad de disminuir o de favorecer a las empresas y particularmente a las microempresas. Bueno, vamos a mirar el artículo 4, que tal vez es el que más nos vamos a detener por la trascendencia que tiene tanto a nivel contable como a nivel tributario. Dice esta norma, el artículo 4, si lo miramos, el nombre dice causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, lo que dice aquí es que constituirá una causal de disolución de una sociedad comercial cuando no se cumpla la hipótesis de negocio en marcha al cierre del ejercicio establecido de acuerdo con la normatividad vigente. Sin embargo, esta causal de disolución por no cumplimiento de hipótesis del negocio en marcha se suspende o va a estar suspendida por 2 años o hasta el 2022, pero eso lo vamos a mirar cómo se dio y por qué se da esa suspensión. Pero adicionalmente, en este artículo no
en la parte de la mención del artículo, pero en el parágrafo segundo de este artículo se deroga la causal de disolución por pérdidas en sociedades. Esto es muy importante y lo vamos a mirar, pero inicialmente vamos a ver cómo las normas emitidas en el año 2020 lo que hicieron fue suspender esas causales de disolución inicialmente a unas sociedades, después ya se amplió a todas las sociedades. Pero ya con este decreto, al final del año, ya no se suspende. Lo que se hace es derogar todas las normas que establecidas en el Código del Comercio y en las normas para las SAS, la disolución por pérdidas. Vamos entonces a mirar primero las normas emitidas que suspendieron estas causales de disolución. La primera norma fue en abril 15 del 2020 con el decreto 560. En el numeral 15 de este decreto y el numeral, en el artículo 15, el numeral tercero de este decreto, dice que se suspende a partir de la expedición de esta ley, abril 15 del 2020, y por periodos de 24 meses, básicamente hasta abril 16 o hasta abril 15 del 2022, abril 26, hasta ahí está la suspensión, es 24 meses. La configuración de causal de disolución por pérdidas, pero aquí solo habla de dos normas, el artículo 457 del Código del Comercio y el artículo 34 de la Ley 1258. La primera, vamos a mirar a qué se refieren estas normas para podernos dar cuenta qué hizo el decreto de abril 15. La primera norma que suspendió por 24 meses fue el artículo 457 del Código del Comercio, que se refiere a sociedades anónimas y dice que estas sociedades se disolverán cuando ocurran pérdidas que reduzca el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. Esta fue suspendida. Y la otra norma que fue suspendida fue la ley 1258, el artículo 30, con el artículo 34, que habla de la disolución y liquidación de sociedades por acciones simplificadas, o sea, las SAS. Y en esta norma, en este artículo séptimo que se suspendió, dice que una causal de disolución es la pérdida que reduzca el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. Como ven, lo que hizo este decreto fue suspender la causal de disolución por pérdidas, pero solo en sociedades por acciones, la anónima y la sociedad simplificada por acciones. Posteriormente, en junio del año pasado, con el decreto 772, el gobierno lo que hace es ampliar esa suspensión, ya no solamente a las sociedades por acciones, sino a todas las sociedades, y aún incluye algunos otros artículos que están relacionados con actividades que se deben hacer cuando ocurren estas pérdidas y que ya serían improcedentes porque ya no hay esa causal de disolución por esta suspensión temporal. Aquí en este artículo las nombra y cuáles son las normas que se suspenden. En los artículos 34, 51 y 70 y el numeral segundo del artículo 457 del Código del Comercio. El numeral 7 del artículo 34 de la Ley 1258. De esta misma Ley 1258 también
se suspende el artículo 35 y adicionalmente el artículo 24 de la ley 1429 del 2010. Pero vamos a mirar una por una de estas para ver de estas normas suspendidas, para darnos cuenta de a quiénes cobijan. La primera norma suspendida fue el en relación con el Código del Comercio, el artículo 342, y ya se refiere a la sociedad comandita simple. Y esta sociedad comandita simple se podía disolver cuando existían pérdidas que reduzcan su capital a una tercera parte o menos. E igualmente se suspende el 351, que ya estaba suspendido con el decreto anterior, y es la... no, este no estaba suspendido con el decreto anterior, el que estaba suspendido era la SAS. Es el artículo 351 del Código del Comercio, que habla de la sociedad comandita por acciones y que plantea que se disolvería si ocurren pérdidas que reduzcan el patrimonio neto en menos del 50% del capital suscrito. Sigamos con las suspensiones de este artículo, de este decreto 772. Y seguimos con el Código de Comercio. El artículo 370 se refiere a las sociedades limitadas. Y la causal de disolución en las sociedades limitadas se daba cuando se reducía el capital por debajo del 50%, pero también había otra causal cuando el número de socios excedía de 25 personas. El artículo 457 suspendido habla de la sociedad anónima. Ese sí ya estaba incluido en la suspensión del decreto anterior, y en la sociedad anónima se liquidaba o se disolvía por pérdidas que reducen el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. Ahora miremos la suspensión, ya no del Código del Comercio, sino de la Ley 1258 del 2008, que se refiere a la SAS. El artículo 34, suspendido, se indica que la sociedad por acciones se disolverá por la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis del negocio en marcha. Esto es importante tenerlo en cuenta porque esta causal de disolución del negocio en marcha directamente para la SAS está suspendido por 24 meses. El artículo 35 habla ya no propiamente de la disolución y liquidación, sino del enervamiento de las causales de disolución, que ya es improcedente, porque si no existe la causa, pues ¿para qué se va a enervar? O no se puede presentar la situación. La ley 1429 del 2010 tampoco se refiere a una causal de disolución en una determinada sociedad. Se refiere a las actividades que debe efectuar el representante legal y llevar a la asamblea para que sea la asamblea de socios o accionistas la que disuelva la sociedad, o no la disuelva, sino que adopte medidas para que enervar esa causal. Esto también queda suspendido debido a que ya las pérdidas en general de todas las sociedades quedan suspendidas por 24 meses. Entonces, hasta aquí vemos que estos decretos dados en abril y en junio del año 2020, lo que hicieron fue suspender la causal de disolución en todas las sociedades con el 2 de junio. Ahora, ¿qué hace el decreto, la ley 2069 de diciembre del 2020? Esta ley va mucho más allá. Hay una primera parte que es muy importante tenerla en cuenta cuando habla de la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, que se debe entender suspendida por 24 meses. ¿Por qué?
por lo expresado en el parágrafo primero. En el parágrafo primero de este artículo dice que las menciones realizadas en cualquier norma relativa a la causal de disolución por pérdidas se entenderá referida a la presente causal. O sea que se identifica la disolución por pérdidas o debe hacerse, cuando haya disolución por pérdidas, debe referirse a la hipótesis del negocio en marcha. ¿Y qué es lo que acabamos de analizar? Que la disolución por pérdidas está suspendida. Si está suspendida la disolución por pérdidas, también está suspendida la causal de disolución por el no cumplimiento del negocio en marcha. O sea que por 2 años, hasta abril del 2022, está suspendida la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis del negocio en marcha. Esto pues afecta desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista contable tiene unas afectaciones muy concretas. Ahora vamos a hablar de la segunda parte de este artículo, que es el parágrafo segundo, que es muy importante. El parágrafo segundo de este artículo de la Ley 2069 dice: deróguese el numeral 7 del artículo 34 de la Ley 1258, así como los artículos 342, 351, 370, 458, 459, 490 y el numeral segundo del artículo 457 del decreto 410 de 1971. Aquí con este artículo es que se deroga la causal de disolución por pérdida en todas las sociedades. Entonces, a partir de este año, ya no existe en la legislación colombiana la causal de disolución por pérdida y también adicionalmente la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis en marcha se encuentra aplazada 2 meses. Aquí está las derogatorias una a una, pero no las voy a volver a repetir, simplemente las voy a nombrar. Esas derogatorias, la primera se refiere a las pérdidas en sociedades simplificadas por acciones, la segunda de sociedad comandita simple, la tercera sociedad comandita por acciones, en el 370 sobre las sociedades de responsabilidad limitada, 457 de las sociedades anónimas y también las normas incluidas en el Código del Comercio, ya no frente a sociedades, porque ya están todas, sino a las obligaciones de administradores y a las medidas para restablecer el patrimonio, e igualmente para las sucursales, la posibilidad de que la superintendencia, las superintendencias que los vigilen requieran al representante legal para enervar esa causal cuando se presente. Esto queda eliminado de nuestra legislación y es la primera beneficio general que se habla que, pues, para impulsar el emprendimiento, básicamente, el gobierno lo hace porque muchas empresas, por efectos de la pandemia, quedaron en causal de disolución por pérdida. Bueno, vamos a ver el segundo punto. Digamos que en este punto sí me gustaría hacer como una apreciación, que una cosa es la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, o sea que la hipótesis de negocio en marcha está vigente porque las normas contables están vigentes y también la norma legal. Lo que sucede es que el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha no es una causal en este momento porque está suspendida por 24 meses como causal de disolución. ¿Qué quiere decir eso? Que no significa que las entidades no deban evaluar si cumple o no cumple su entidad la hipótesis de negocio en marcha.
y si cumple la hipótesis, si no cumple la hipótesis de negocio en marcha, deberá aplicar lo que dice la normativa contable, deberá preparar la información bajo el entendimiento que no está cumpliendo la hipótesis de negocio en marcha o hacer las respectivas revelaciones de acuerdo con la situación particular de cada entidad. Entonces, digamos que son dos temas diferentes. Existe, está vigente la causal de disolución por no cumplimiento de hipótesis de negocio en marcha, porque la ley lo está refiriendo en el artículo 4, pero está suspendido por 24 meses, es decir, que desde abril del año 2022 hasta abril 16 del año 2020. Del 2020 al 2022. 2020 al 2022, perdón, de 2020 a 2022, el de identificar que yo voy a disolverme por no cumplir la hipótesis de negocio en marcha está suspendido durante esos 24 meses. Pero precisamos que no significa que las entidades no tengan que hacer su evaluación y considerar los elementos si la entidad cumple o no cumple la hipótesis de negocio en marcha para los efectos contables y de publicidad y demás que se requieran. Otro de los temas, y que este punto lo voy a tratar yo, relacionados, es lo relacionado con la contabilidad simplificada. La contabilidad simplificada para empresas, recordemos que fue establecido en la Ley 1314 de 2009, que es la ley 1314 es la ley por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad y de información financiera, así también como los de aseguramiento de la información. También se señalan las autoridades que son las competentes y pues todo el procedimiento para la aplicación de los diferentes marcos normativos en Colombia. Entonces, aquí en el artículo 2 de esa ley estaba establecido un tratamiento específico para las microempresas. Ahora, con la ley 2069 de diciembre de 21, se hicieron unas precisiones, se hicieron unos cambios. ¿Y cuáles son esos cambios? Se indica que en el artículo 2, que esta ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que de acuerdo con la normativa vigente están obligadas a llevar contabilidad. Esto no es diferente a lo que traía en la anterior ley. Lo que cambia es lo siguiente. Dice, el gobierno autorizará de manera general que ciertos obligados lleven contabilidad simplificada, emitan estados financieros y revelaciones abreviados o que estos sean objeto de aseguramiento de información a nivel moderado. Digamos que hasta ahí muy similar a lo que traía el artículo de la ley 1314, pero el cambio esencial está en lo que está al final, en el recuadro. El gobierno podrá autorizar que las microempresas lleven contabilidad de acumulación o de caja o métodos simples según la realidad de sus operaciones, así como otros criterios, porque sabemos que aquellas entidades que están catalogadas como microempresas, pues su operación, precisamente para estar calificados allá, son operaciones que pueden ser muy sencillas, muy simples, y de esta manera lo que se pretende con esta ley es simplificar, dar unas herramientas más sencillas para que esas entidades puedan llevar esa contabilidad de manera simplificada. Sabemos que en este rango de entidades simplificadas hay muchas entidades que no llevan registro, no están organizadas y demás. Entonces, la idea es que con esta simplicidad, o sea, el método que va a ser reglamentado, todavía no se sabe cuál va a ser el método que el gobierno podrá autorizar, pero lo que sí se sabe es que se va a buscar esa simplicidad para que las entidades de manera muy sencilla puedan llevar su contabilidad. Bueno, ahora siguiendo con estas normas que impulsan el emprendimiento, el gobierno lo que hace en este artículo 14 de la ley 2019 es 2069 es dar una posibilidad para que exceptuar del IVA la construcción de paneles solares, y para eso adicionó el artículo 477 e incluyó tres elementos o tres categorías: los paneles solares propiamente dichos, los controladores de carga para estos sistemas, o sea, los motores, y los inversores de energía para este sistema. Esos tres son necesarios para crear paneles solares y
Pues estos son paneles solares, me imagino que son simplificados y que los pueden efectuar empresas no con un grado de tecnificación tan alto y pueden impulsar la pequeña o mediana empresa. Otra norma que se plantea como beneficio en la Ley 2069, en el artículo 28, es la posibilidad de solicitar los saldos a favor en IVA por los bienes que se consideraron exentos de manera transitoria en los decretos emitidos el año pasado. En esos decretos expresamente se decía que habían unos artículos que estaban exentos del IVA, pero no tenían derecho a devolución. Entonces, lo que se hace aquí en con este artículo es decir, sí tienen derecho a devolución, pero solamente por un término mientras dure la emergencia sanitaria. O sea que mientras dure la emergencia sanitaria, esos artículos excluidos del IVA porque están relacionados con la lucha contra el COVID, pueden solicitarse como devolución. Lo que pasa es que ahí la norma me dice que debe ser en proporción al número de artículos vendidos, o sea que no puedo solicitar el 100% del IVA, sino en proporción al valor de los artículos vendidos. Entonces, eso no me define ni me dice cómo hacerlo. Me imagino que lo haría uno basado en el valor, tanto en el valor de venta frente al valor del costo de esos artículos. Bueno, de todas formas ya sabemos de manera general todos los artículos que fueron excluidos del IVA el año pasado fue los nebulizadores, básculas, electrocardiogramas, tensiómetros, lámparas y muchos equipos incubadoras, equipos que se iban a necesitar para poder combatir el COVID. Bueno, siguiendo, otro beneficio que se plantea es que, de todas formas, en este periodo, el gobierno ha colocado muchas multas a personas por infringir normas sobre el COVID. Y lo que en este artículo hay, dice, por única vez, y solo hasta el 30 de junio de este año, el 2021, se puede disminuir el valor de la multa hasta en un 60% y se puede eliminar el 100% de los intereses. Entonces, esto para los que tienen multa, pues realmente es una posibilidad y deberían tomarlo porque solamente estarían pagando el 40% de la multa y no se incluirían los intereses por esta transgresión frente a mandatos relacionados con el COVID. Otro punto que impulsa el emprendimiento, pero quién sabe si tenga acogida o no, pues es las donaciones que se puedan hacer a Impulsa. ¿Qué es Impulsa? Impulsa es un programa del Ministerio de Comercio y Turismo para impulsar proyectos de empresarios. Entonces, los que quieran donar, los que efectúen donaciones a este programa específico, se pueden aplicar la deducción establecida en el artículo 158.1 del Estatuto Tributario sobre deducción de inversiones. Lo bueno de este artículo del Estatuto Tributario es que le permite deducir el valor de la inversión, o donación, en este caso sería donación, el valor de la donación, pero también puede aplicar el descuento establecido en el artículo 256 del Estatuto Tributario. O sea, si yo estoy donando 100 pesos, tendría una deducción por 100. Eso me representa el 31% en este año.
el 31%, que es la tasa de tributación, o sea que yo voy a pagar 31 pesos menos. Y adicionalmente tendría un descuento del artículo 256, que es el 25%. Entonces tendría el 31 más el 25, son el 56%, 56 pesos de 100 me las devolvería el Estado, el gobierno, a través de impuestos. Pero de todas formas tengo que hacer un sacrificio, que son los 44 pesos o 44% del valor de la inversión. Entonces, pues, de todas formas se plantea como una posibilidad para incrementar el fondo de estos programas denominado Impulsa. Ahora, ya no es, estos son los beneficios planteados, y ahora viene una situación como de advertencia o de simplemente de conveniencia para la DIAN. Es que dice que por medio de este artículo 73 que los medios virtuales que se han utilizado, que ha utilizado la administración tributaria en esta pandemia, y que están establecidos mediante decretos especiales mientras dure la emergencia sanitaria, van a ser perpetuados. ¿Cuáles son esas actividades? La inspección tributaria virtual, la inspección contable virtual, las visitas administrativas virtuales y la visita administrativa de inspección y vigilancia y control. Y van a quedar incluidas de manera permanente en el ordenamiento jurídico colombiano. O sea que esto lo va a poder seguir haciendo la DIAN una vez se haya acabado el COVID, digamos, ya no exista. Aparentemente es una posibilidad que le ha dado muy buenos resultados a la DIAN. Ahora vamos a mirar la otra parte, que es el impulso, el otro beneficio general, que es el impulso al turismo. En este impulso al turismo hay varias normas que ya venían dándose anteriormente, pero que con esta ley lo que hacen es darles un mayor tiempo o prorrogarlas un poco más, o otras que se amplían a otros sectores del turismo que no estaban contemplados en la legislación anterior. Entonces, ¿cuáles son esas normas que favorecen el turismo en Colombia? Pues básicamente estas normas pues es como una contraprestación a toda la situación del turismo, que ha sido uno de los más afectados por la pandemia, conjuntamente con toda la parte de comidas y bares. ¿Cuáles son esos beneficios? Este sector, los prestadores de servicios turísticos, por ley deben efectuar una sobretasa al consumo de energía. Es una contribución especial que ellos efectúan al consumo de energía y que corresponde al 20% del valor del consumo. Esa sobretasa la vienen pagando siempre, pero lo que se hizo con esta ley es decir, están exentos hasta diciembre 31 del 2021. O sea que no se paga esa sobretasa. ¿Quiénes no la pagan? Los hoteles, apartahoteles, centros vacacionales, centros de alojamiento rural, las organizaciones de promoción o gestión de convenios, exposiciones, conferencias, tampoco pagan esto, y las actividades de parques, atracciones y parques temáticos van a quedar suspendidas de pagar esta sobretasa al sector eléctrico. Esa es la primera, el primer beneficio planteado en esta norma. El segundo aspecto que plantea
Ley 2068 es una tarifa especial al impuesto de renta del 9%. Esto ya venía. Esto no es nuevo, pero lo que se hace es darle mayor espacio. A partir la vigencia de esta norma ya es a partir de la Ley 2068 del 2020. O sea que cuando dice esta ley está por 10 años, pues puede tomarse hasta el 2030. O si está por 6 años, en otros casos, puede tomarse hasta el 2026. Esto es uno de los aspectos en los cuales pues favorece la ley. En principio, cuando se habla de nuevos hoteles o también remodelaciones y ampliaciones, hay una diferencia cuando esto se hace, esos nuevos hoteles o estas ampliaciones, en municipios de hasta 200.000 habitantes y municipios con más de 200.000 habitantes. Entonces, inicialmente a estos municipios más pequeños, la vigencia de esta ley, de esta tarifa especial, se pueden acoger dentro de los 10 años siguientes a la promulgación de la ley, y la tarifa, esa tarifa del 9%, la obtendrán por 20 años en estos municipios pequeños. En los más grandes, acogerse a la ley no es 10 años, es 6 años, pero la legislación que ya venía de antes solamente lo había planteado 4 y ya habían 2 que estaban en camino, o 1 y medio. Entonces, ahora plantean 6 años y la tarifa del 9% permanecerá por 10 años. Esta es una situación. Otra situación, esta, que es nueva relativamente, es los servicios de alojamiento, enfermería, alimentación, pero a lo que se ha denominado centros de asistencia para el turista adulto mayor. O sea que estos son como hoteles, como centros vacacionales para personas mayores. Entonces, ¿qué es lo que les plantea? Van a tener una tarifa especial de impuesto del 9% y la pueden mantener por 10 años. ¿Y cuándo se puede acoger a esta norma? Para operaciones entre el año 2020 y 2026. Haya iniciado operaciones en el año 2020 y hasta el año 2026. Los mismos servicios de alojamiento, enfermería, asistencia para el turista adulto mayor, pero en el caso de las remodelaciones, para estos efectos se debe demostrar cuál es la inversión efectuada en esa ampliación o remodelación, y igualmente la tarifa será del 9% por 10 años a partir de la finalización de la remodelación. En relación con los parques temáticos de ecoturismo, agroturismo y nuevos muelles náuticos, también se plantea una tarifa especial del 9% y se hace diferencia entre municipios hasta de 200.000 habitantes y mayores de 200.000 habitantes. Igualmente, la vigencia para poderse acoger a esta tarifa especial del 9% es a partir del año 2020. Para los municipios pequeños se puede acoger en los 10 años siguientes, para los municipios más grandes en los 6 años siguientes. Y la tarifa especial se mantiene, el 9% en los municipios pequeños por 20 años y en los municipios más grandes por 10 años. Lo mismo, pero relacionado ya no con la creación, sino con la remodelación o ampliación de inversiones que se hagan en parques temáticos de ecoturismo, agroturismo y nuevos muelles
Se da esa tarifa especial, pero se ponen algunas condiciones. La inversión que se haga no debe ser inferior al 33% del valor total de los activos que tiene. Y se da vigencia, para acogerse a esta ley hay una vigencia de 6 años y la tarifa del 9% se mantendrá por 10 años. Aquí hay una situación que es bueno mencionarla, y esto se refiere a las personas naturales, no a las empresas. Es que existía una situación especial para las personas que prestaban servicios hoteleros, pero de acuerdo con este artículo 207 del Estatuto Tributario, y decía que las rentas de esas personas naturales, cuando presten servicios hoteleros a estos hoteles que se habían constituido o que se constituyeron en la vigencia de la ley 788, esas rentas que obtenían las personas naturales eran exentas. Sin embargo, como todos sabemos, cuando las personas naturales van a efectuar su declaración de renta, el artículo 336, el numeral tercero de este artículo, pone una limitación a los beneficios que uno puede tomar en la declaración de renta relacionados con rentas exentas y deducciones. Y dice, las deducciones, sumadas las deducciones y las rentas exentas no pueden exceder del 40%. En ese sentido, muchas de las rentas exentas que tienen las personas naturales se vuelven inocuas, no les sirven. Y esto estaba pasando con estas personas que prestaban estos servicios a estos hoteles. Lo que hace este artículo es decir que no, estas personas que prestan servicios a estos hoteles no tienen la limitación del 40% para las rentas que obtienen por la prestación de ese servicio que se encuentra exento. Ahora, hay un nuevo descuento en el impuesto de renta por actividad turística que lo que indica es que se considera inversión de mejoramiento del medio ambiente, de predios destinados a la actividad de conservación de los recursos naturales, aun cuando esto allí en esos predios, en la conservación de esos predios, se desarrollen actividades turísticas. Este es el turismo ecológico, bueno, en donde haya reservas naturales, donde lo fundamental sea el medio ambiente. Ahí las condiciones que se plantean, la inversión que se haga, sobre esa inversión el 25% puede ser descuento, pero tiene una condición, y es que la actividad turística solo puede cobijar hasta un 20% del predio, o sea que un 80% del predio debe dejarse como una inversión en mejoramiento ambiental y adquisición de predios para mejoramiento de las reservas naturales, etc. Solo en el 20% del predio se puede ejecutar la actividad turística. Y en ese sentido, esa inversión que se haga en esa conservación y restauración de recursos naturales, el 25%, nos sirve para pagar impuestos. Por último, vamos a mirar que esta posiblemente favorece a todo el mundo, pero una vez acabe la pandemia, y es que los tiquetes aéreos en principio tienen IVA, el 19%. Lo que hace esta norma hasta diciembre 31 de este año es bajar el IVA, o sea, trasladar a los pasajes los servicios grabados en pasajes aéreos y servicios conexos aún la tarifa administrativa al 5% y no al 19%. Esto podrá favorecer el turismo
pues con unos tiquetes aéreos que deberían reflejarse en la tarifa. Bueno, hasta aquí es la presentación. Ahora podemos atender preguntas si las hay. ¿Aló? Buenos días, buenas. No vemos preguntas en el chat. No sé si alguna persona quiere levantar la mano o tiene la pregunta para que Mónica nos colabore con su lectura o dándonos acceso para poderla leer y responderla. De todas formas, entiendo que esta presentación se hará llegar a todos los que participaron, entonces podrán ser un elemento de consulta. Bueno, al parecer las personas tienen una pregunta. O si alguien ha levantado la mano que quiera directamente hacer la pregunta. Bueno. Como mencionaba Mónica y el doctor Sarama, esta presentación la haremos llegar a los correos, a cada uno de los correos de las personas que participaron en la charla, para que la tengan y podremos en algún otro espacio poder atender alguna inquietud que se presente al respecto. Muchísimas gracias. Entonces, si no hay preguntas, los dejamos que continúen sus actividades y esperamos que tengan un día muy bonito y con mucha salud. Bueno, hasta luego, que pasen muy bien. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a los expositores por su presentación e intervención. A nuestros asistentes, gracias por la participación y asistencia. Recuerden que en el chat tienen el enlace en la encuesta para que por favor nos apoyen diligenciándola. Y al correo que registren, pues les enviaremos todas las memorias del evento. De nuevo, mil gracias a todos y esperamos poder encontrarnos en un próximo espacio de formación. Feliz tarde para todos. Buen día, hasta luego. Buen día.